Esa magia especial, capítulo 1 de Bárbara Cartland, 1886. Cuando el tren entró en la estación Victoria, Hilita sintió el súbito impulso de aferrarse a la hermana Angélica. Pero mientras lo pensaba comprendió que era absurdo. En el colegio jamás le había agradado la hermana Angélica, quien se hacía cargo de la lavandería y enseñaba a las jóvenes los tipos más aburridos de costura, como el de hacer remiendos. En cambio ahora, su rostro arrugado y con anteojos le resultaba familiar, ante el temor y la incertidumbre de lo desconocido. Si solo estuviera papá aquí. Sería maravilloso regresar a Inglaterra, pensó Hilita, y sintió el dolor que, incluso después de 1 año y medio, siempre le producía el recuerdo de su padre. De pronto, su compañera de viaje, hija del embajador italiano en la corte de St. James, de pie junto a la ventanilla, gritó: «Veo a mamá. Está en la plataforma. Oh, hermana Angélica, por favor, déjeme bajar el cristal». «Todo a su tiempo, niña», respondió la monja. «Si tu madre vino a buscarte, puedes estar segura de que te encontrará». La joven italiana no hizo caso, e Hilita se preguntó si habría acudido alguien a recibirla, con la excepción tal vez de un sirviente de cierta categoría. Le parecía imposible que al volver a casa, el único familiar que estaba segura de encontrar fuera una tía, por demás antipática y a quien solo viera una vez en su vida. «Tal vez le complazca verme ahora», se dijo, y trató de convertirlo en un pensamiento de consuelo, aun cuando presentía que eso era muy poco probable. Durante todo el trayecto desde Florencia hasta Inglaterra, Hilita pensó en todo lo que había sucedido y trató de imaginarse los diferentes que pudieron ser las cosas. Si el destino no hubiera sido tan implacable, ahora llegaría a vivir a Darrington Park con su padre. Por desgracia, éste había muerto, y también, aunque parecía increíble, su hermano menor que lo había sucedido, como el 6º conde. Al presente, solo quedaba un jovencito que todavía estaba en la escuela, para continuar la tradición familiar. Hilita sabía que jamás había cruzado por la mente de su progenitor, que heredaría la enorme mansión en Buckinghamshire y el condado, del cual la familia se había mostrado siempre tan orgullosa. Como hijo segundo, Marcus Darrington Combe, con un padre joven y un hermano solo 2 años mayor que él, decidió explorar el mundo con la pequeña renta que le concedía su progenitor. Se había casado con una joven tan amante de la aventura como él, y juntos ascendieron montañas, visitaron partes de Asia que no figuraban en los mapas, navegaron por ríos infestados de cocodrilos y cruzaron enormes desiertos con el optimismo de exploradores aficionados para quienes nada resultaba imposible. El nacimiento de Hilita no les impidió viajar, pues la llevaron consigo. Dormía mecida por el movimiento del camello, a cuya espalda se ataba una canasta. Ascendía montañas en cómodos asientos que se amarraban a los yaks, y aprendió a comer extraños alimentos que habrían matado a otros niños. Tenían poco dinero, pero todo era ameno y divertido, e Hilita podía recordar que su infancia siempre le pareció plena de risas y amor. Pero 3 años antes, cuando tenía 15, sobrevino el desastre. Al regresar por mar de un viaje al África, habían desembarcado en Nápoles y tanto su padre como su madre contrajeron una extraña fiebre que los doctores no identificaron ni tenían idea de cómo curar. Cuando murió su madre, de manera tan súbita que apenas si se habían dado cuenta de su gravedad, su padre y ella consideraron que sería imposible continuar su vida sin aquella amantísima esposa y madre. Había sido Hilita quien mostrara más fuerza de voluntad para sobreponerse a la tragedia. Obligó a su padre a comer y poco a poco lo interesó en lo que los rodeaba: las excavaciones de Pompeya, el descubrimiento de una villa romana en Capri, y cuando al fin él hizo un esfuerzo paulatino por bien de su hija, gradualmente recobró la normalidad. Durante algunos meses estuvo débil a consecuencia de la fiebre que matara a su esposa, y fue entonces que, de forma inesperada, apareció la señora Van Holden, madrina de Hilita. Había sido una gran amiga de su madre, y al saber que estaban en Nápoles, acudió desde Roma, donde se encontraba, para expresarle sus condolencias. «Yo quise mucho a Elizabeth», dijo con lágrimas en los ojos.
y aun cuando nos veíamos muy poco, desde que me casé con un americano, no puedo concebir que ya no se encuentre en este mundo, que era más hermoso tan solo por su presencia. Sentada con Elita y su padre en el descuidado jardín del modesto hotel donde se hospedaban, charlaron de los días cuando ella y Elizabeth, que eran de la misma edad, habían sido presentadas en el Palacio de Buckingham y pensaban que conquistarían el mundo, porque eran jóvenes y felices. ¿Y sabes qué sucedió?, preguntó la señora Van Holden a Elita con una sonrisa. Tu abuela estaba segura de que tu madre haría un matrimonio muy brillante porque era bellísima. Yo solía comentar, entre risas, que en pos de ella andaban todos los príncipes, duques y marqueses de la aristocracia inglesa. Aunque sabía la respuesta, Elita preguntó: ¿Qué sucedió, madrina? Conoció a tu padre en un baile y se enamoró. Después, todos los reyes, hasta el propio Shah de Persia, se hubieran puesto de rodillas frente a ella. No los habría visto siquiera. Y yo me enamoré con la misma intensidad. Era lo más bello que había yo visto en mi vida, dijo el padre de Elita con voz de dolor. Yo también me enamoré, intervino la señora Van Holden, como si deseara distraer su atención de bellos recuerdos que los hacían vibrar de nostalgia. Pero mi familia se escandalizó porque él era norteamericano. Estaba como agregado de la embajada de los Estados Unidos en Londres, y al casarnos, volvimos juntos a su país. Puedo decir con sinceridad que he sido muy feliz y afortunada. Después de una breve pausa, añadió: Por desgracia, no tuve la dicha de tener un hijo. Lo lamento mucho, expresó el padre de Elita. No tanto como yo, respondió la señora Van Holden. Y por eso deseo hablar contigo seriamente, Marcus, respecto a mi ahijada. Elita miró a la señora con los ojos muy abiertos, mientras aquella proseguía. Supongo que adviertes que será tan bella como su madre. Por lo tanto, es muy importante que antes de hacer su debut en Londres, asista a una escuela para señoritas. No comprendo. Jamás he imaginado a Elita como una debutante convencional. Es una forma egoísta de pensar, pues Elita debe tener su oportunidad, como Elizabeth y yo la tuvimos. Suspiró y luego continuó diciendo: Aun cuando puede volver la espalda a los bailes, a las recepciones y al bullicio de la sociedad inglesa, que es la más esplendorosa del mundo, al menos debe tener la oportunidad de poder elegir cuál tipo de vida prefiere en el futuro. Deseo estar con papá, respondió enseguida Elita. Y yo necesito a mi hija cerca de mí, añadió su padre, mientras le pasaba el brazo por los hombros. Ya la tuviste contigo cerca de 16 años y ahora, querido amigo, tienes que pensar en ella no como una niña, sino como una joven que un día se convertirá en esposa y madre. Elita sintió el brazo de su padre presionarle el hombro, en ademán protector, y por la expresión de sus ojos, comprendió que las ideas que proponía la señora Van Holden jamás le habían cruzado por la mente. Hablaron y discutieron el futuro de Elita durante toda la tarde, y la discusión continuó cuando cenaron con la señora Van Holden en el más elegante hotel de Nápoles, donde ella se hospedaba. Aun cuando había viajado tanto con su padre, Elita casi nunca visitó el interior de los lujosos hoteles que ellos no podían pagar, y la realidad era que se sentía mejor en una casa, en una tienda levantada a toda prisa junto a un oasis, o en una cabaña de alguna oscura aldea de la India. Era muy consciente de que, comparada con la señora Van Holden y las demás huéspedes del lugar, ella estaba muy mal vestida, y su padre, aunque muy apuesto, parecía un tanto incómodo y menos elegante que el resto de los caballeros presentes. He pensado las cosas, Marcus, dijo la señora Van Holden, cuando terminó la cena, y he decidido obsequiar a mi ahijada, ya que le debo tantos regalos de cumpleaños y navidades, porque jamás sabía en qué parte del mundo se encontrarían, con 15 meses de educación en el internado de monjas más importante y renombrado de Florencia. Elita lanzó una exclamación ahogada mientras su madrina proseguía. Pregunté al embajador norteamericano y a varios italianos distinguidos, y todos opinan que el convento de Santa Sofía, con monjas de clausura, es también uno de los colegios más importantes de toda Europa. Oh, por favor, no quiero ir a la escuela, respondió Elita.
Tu negativa me hace sentir aún más segura de que deberás hacerlo, respondió la señora Van Holden. Su voz era un tanto brusca, pero sonrió al añadir: el crecer junto a tu adorada madre, quien era muy inteligente y culta, fue una verdadera educación. Y por supuesto, con tantos viajes habría sido imposible que no aprendieras idiomas. Hizo una pausa. Pero hay otras cosas que una joven de sociedad debe saber, y a eso se debe que a todas las jovencitas aristocráticas, sean italianas, francesas o inglesas, las envíen, casi siempre por un año, a una escuela para señoritas, antes que aparezcan como mariposas desorientadas ante un mundo desconocido. Hilita se rió por las palabras de su madrina, pero escuchó con atención. Te aseguro, querida mía, que serás una mariposa muy bella y aclamada cuando aparezcas en el núcleo social. Y ya que tu querida madre no podrá presentarte en el Palacio de Buckingham, yo vendré desde América para hacerlo en su nombre, y me encargaré de ofrecer en tu honor el mejor y más hermoso baile que se haya visto en Londres. Un tanto asustada por lo que escuchaba, Hilita, bajo la mesa, deslizó una mano en la de su padre, como un ruego silencioso para que se opusiera. Después de eso, recordó Hilita, todo sucedió tan rápido, que antes de comprenderlo, se encontró en un convento de Florencia con un flamante guardarropa, regalo de su madrina, y aunque trató de aferrarse a su padre, él desapareció. ¿A dónde irás, papá? Me invitaron a investigar unas nuevas excavaciones en Turquía. Oh, papá, llévame contigo, rogó Hilita. Iremos más tarde, cuando estés libre para hacerlo, prometió él. Pero no te irás sin despedirte de mí, ¿verdad? No, por supuesto que no. Me llevará un mes el disponerlo todo y vendré a Florencia antes de partir. Te indicaré con exactitud en dónde estaré para que puedas ponerte en contacto conmigo, si algo sucede. Hilita intentó decir que nada le sucedería, pero que era una agonía imaginar que estaría tan lejos de él. Sabía bien que durante un viaje de exploración, con frecuencia le era imposible a él comunicarse con el mundo exterior. Pero cuando acudió a visitarla antes de su partida hacia Turquía, llevaba noticias que ella no esperaba. Al ver la expresión de su rostro comprendió que algo marchaba mal, y como conocía todos sus estados de ánimo, podía percibir todas las vibraciones que emanaban de él, así que antes que hablara, lo abrazó y le preguntó: ¿Qué sucede, papá? ¿Pasa algo malo? ¿Quién dice eso? Lo presiento. No se trata exactamente de que suceda algo malo, explicó su padre mientras se sentaba en el duro e incómodo sofá de la salita privada de la Madre Superiora. ¿Y por qué pareces preocupado? Igual que tu madre, siempre sabes lo que siento. Sí, estoy preocupado porque sucedió algo inesperado y tengo que optar por hacer el viaje que tengo planeado o quedarme en Inglaterra. En Inglaterra, papá. Esta mañana un mensajero que enviaron desde Londres para localizarme me informó que tu abuelo murió hace una semana. Hilita escuchaba con los ojos muy abiertos, aun cuando apenas se recordaba a su abuelo, a quien no viera durante varios años. Su padre con frecuencia lo mencionaba, y ella conocía su desacuerdo en cuanto a que su hijo llevara una clase de vida que él consideraba desperdiciada e improductiva. ¿Te perturba mucho la muerte de tu padre, papá? Jamás pensé en su muerte. Después de todo, tenía poco más de 60 años y siempre me pareció tan fuerte, casi indestructible, diría yo. ¿Y crees que debes regresar para el funeral? El funeral ya se llevó a cabo. No pudieron avisarme a tiempo, pero ahora soy el conde de Darrington. Hilita lo miró, asombrada, antes de preguntar: ¿Y tu hermano, Lionel? Hace 9 meses lo mataron en el Sudán. Debió suceder cuando, como era tan frecuente, no podían enviarnos los periódicos, así que hasta esta mañana me enteré de que lo mataron junto con su regimiento. Hilita colocó su mano sobre la de su padre. Lo lamento, papá. También yo, y mucho, porque habría sido una excelente cabeza de familia, además de mejor aristócrata de lo que yo podré ser jamás. Hilita se había reído. Eso no es verdad, papá. Recuerdo que mamá solo lamentaba que nunca te vería usar una coronita y que serías el más apuesto de toda la Cámara de los Lores. Su padre se había reído. La verdad, Hilita, es que no estoy hecho para la pompa y ceremonia de la aristocracia inglesa.
Me sentiré prisionero hasta en los amplios salones de Darrington, en tanto que la campiña que lo rodea me hará añorar lejanos horizontes y las cumbres nevadas de montañas nunca exploradas antes. Antes que Elita pudiera contestar, prosiguió: sé que todos dirán que es mi deber, mi responsabilidad y el tipo de vida al que Dios me ha llamado. Está bien, lo acepto. Su voz se hizo más aguda al continuar. Malaya, si he de renunciar a mi último y tal vez más excitante viaje, antes de convertirme en un timonel, y también en un viejo aburrido. Elita soltó una carcajada, y a pesar de sí mismo, la irritación se desvaneció de ver sus ojos, y él también se rió. Tienes razón, cariño. Piensas que hago dramática la situación, y así es. Se levantó del sofá para caminar por la austera habitación, decorada solo por un crucifijo colgado arriba del escritorio de la Madre Superiora. Por favor, papá, llévame contigo. Sé que te propones realizar tu planeada expedición a Turquía, y sería maravilloso estar juntos. Su padre la miró y ella comprendió que se sentía tentado a hacerlo. Es lo que me gustaría hacer, pero, mi preciosa, sabes que tu madrina tenía razón cuando insistió en enviarte aquí, igual que yo cumpliré con mi deber en el futuro. Tú debes cumplir con el tuyo. Lo intentaré, papá, lo prometo, pero si tú puedes darte una escapada, también podría hacerlo yo. No es tan fácil y sabes que desperdiciar 6 meses de tu educación sería un error, pero te prometo que cuando termines tu curso en el convento, antes que seas la mariposa de sociedad en que desea convertirte tu madrina, tú y yo nos iremos solos a algún lugar donde nadie nos encuentre y descubriremos algo diferente que todo el mundo nos aclamará. Solo deseo estar contigo, papá. Es lo que yo deseo también. Iniciaremos nuestra exploración en cuanto te entreguen todos los diplomas y te despidan de aquí como la más brillante e inteligente alumna que hubieran tenido. Y Lida se rió, pero a la vez comprendió con dolor en el alma que su padre se iría a Turquía sin ella. Esa noche, cuando él se marchó, la joven lloró, como lo haría muchas noches después, hasta quedarse dormida. No constituía un consuelo saber que ella era Lady Elita Darrington Combe, y por lo tanto, mucho más importante ahora a los ojos de sus condiscípulas. Pero, cuando 3 meses más tarde llegó la terrible noticia de que su padre había muerto en una erupción volcánica de una de las montañas que exploraba, ella infirió que él había adivinado que su viaje sería sin retorno. Cuando se despidió de ella, Elita se aferró a él con ansiedad, presintiendo que se alejaba de ella para no volverse más. No olvides tu promesa de que iremos de exploradores en cuanto yo termine aquí, le había repetido una y otra vez. Sin embargo, al decirlo, algo en su interior le advertía que, sin importar la respuesta de su padre, era algo que nunca iba a suceder. Era imposible imaginarlo muerto, porque siempre había poseído tal vitalidad y magnetismo, que resultaba difícil de explicar a la gente, que carecía de tales virtudes, y que Elita encontraba extraña y poco afín. Entonces, cuando su dolor se calmó un poco, se obligó a concentrarse en su trabajo. Comprendió, igual que a raíz de la muerte de su madre, que su padre permanecía aún cerca de ella y que de manera inexplicable podía comunicarse con él. Por la noche lo visualizaba hasta ver su rostro en la oscuridad, frente a ella, sonriéndole de esa forma irresistible que siempre parecía parte de la luz del sol, mientras le decía: «Mira hacia adelante, nunca hacia atrás». «Es lo que tengo que hacer», se dijo Elita, pero lo que le esperaba a futuro era una incógnita sin respuesta. Recibió una carta del hermano menor de su padre, quien ahora lo había sucedido como el 6º conde de Darrington. Era una carta un tanto lacónica para decirle que lamentaba muchísimo la muerte de su hermano. Sin embargo, lo alegraba saber que ella permanecía bien cuidada en tan excelente escuela y que si había algo que deseara, se pusiera en comunicación con él. Elita comprendió que no expresaba sus deseos por verla, y se preguntó si, cuando terminara el curso, tendría intenciones de que ella viviera con él y su tía Sibyl. Estaba segura de que era algo que a ellos y a ella misma no agradaría, pero se animó al pensar que como su madrina no tenía hijos y había prometido ir a Londres cuando ella se convirtiera en debutante,
Tal vez desearía llevársela consigo cuando regresara a América. Eso sería muy emocionante, pensó Hilita, y se dispuso a escribirle para contarle lo sucedido. Mucho tiempo tardó su carta en cruzar el Atlántico y recibir respuesta, pero la misiva que recibió de su madrina decía todo lo que ella esperaba. Como era natural, la señora Van Holden estaba condolida por la noticia de la muerte de su padre, y aun cuando no lo decía, Hilita tuvo la idea de que parecía encantada de que ella ahora tuviera un título y fuera, por supuesto, de mayor importancia social que antes, como hija del hijo menor de un conde. Desde que ingresara a la escuela, le había escrito cada mes a su madrina para contarle acerca de sus progresos. Sentía que era algo que debía hacer, ya que ella costeaba su educación y lo menos que podía esperar era un reporte periódico. La señora Van Holden había dado contestación a cada carta de Hilita durante mucho tiempo, hasta 6 meses antes. Entonces se hizo un prolongado silencio, y ella escribió, ansiosa para investigar la causa debida, quizá, a que no había recibido sus cartas, o tal vez a que estaba de viaje, y no se las habían enviado. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia. Gracias.